Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del día 6 de mayo del 2021. Es jueves y estamos en la segunda parte de la semana y estamos por concluirla. El día de hoy estaremos platicando un poquito más sobre la psicología del color. Nos quedamos pendientes en la última sesión, precisamente al hablar de este aspecto. Hoy vamos a completarlo para más o menos tener una idea clara de cómo es que funciona. Antes que nada, digo, ya lo veíamos en clases pasadas, pero es importante recordar a qué nos referimos con psicología del color. Este término o este concepto, mejor dicho, viene a partir de la identificación que los colores significan algo para las personas. Siempre que pensamos en un tema o ciertas características de algo, nos viene a la mente algún color. Y lo mismo al revés, cuando pensamos en un color, nos representa alguna cuestión más específica de nuestra vida. En algunas personas representa algo, en otras algo diferente. Pero los colores representan cosas. Y podemos apreciarlo desde un punto de vista amplio, desde el punto de vista específicos, como cuando hablamos de las marcas. Las marcas por sí mismas representan cosas debido al tipo de letra que incluyen, a las figuras que integran o a los colores que utilizan. Precisamente este último, los colores, viene a ser uno de los puntos principales, como ya lo veíamos hace un par de clases, respecto a la toma de decisiones de las personas de comprar o no comprar un producto, respecto a querer utilizar o no un servicio, o volver o no volver a un lugar. Los colores entonces nos ayudan muchísimo, pero también nos pueden perjudicar si no sabemos utilizarlos de la forma adecuada. Vamos a poner un ejemplo. Si yo les digo color azul, ¿qué es lo que les viene a la mente? Si yo les digo color azul, ¿qué es lo que les viene a la mente? Pónganlo en el chat, por favor. Piensen en azul, celeste, azul marino. ¿Qué cosa les viene a la mente cuando les digo el color azul, color celeste, azul marino? Puede ser cualquier cosa. Puede ser una marca, puede ser un ambiente, puede ser un lugar, puede ser una cosa. ¿Qué les viene a la mente cuando les digo el color azul? Ahí ya están participando, muchas gracias. El color azul es uno de los más utilizados, como ya lo veíamos en clases pasadas, uno de los más amplios también en sus significados. Es un color frío, es un color no caliente y representa muchos elementos. Por ejemplo, aquí nos muestran dentro de sus participaciones que el color azul lo representa algo fresco, sobre todo dentro de nuestra localidad, donde pues es bastante caliente. Cuando pensamos en azul, tal vez nos viene a la mente algo nublado, o nos viene a la mente hielo, o nos viene a la mente agua, e inmediatamente eso representa algo fresco, como nos comenta Eduardo. También podría representar salud, nos dice Denia. Para Dulce representa el cielo, para Antonio seriedad, y para otras personas, bastantes más, representa el mar. Si pensamos en mar, si pensamos en cielo, si pensamos en agua, ¿qué les viene a la mente? Cuando estamos pensando en un cuerpo de agua o estamos pensando en el cielo, ¿qué representa eso? Se escucha ya un poquito más claro quizá cuando lo planteamos de esa manera. Si yo pienso en el cielo, me representa esto. Si yo pienso en el agua, me representa esto otro. Y empezamos a tener una conversación un poquito más filosófica y nos hace falta por ahí quizá estarnos fumando algo más para que sea un poquito diferente. Cosa que es ilegal todavía, entonces no lo hagan. Pero en todo caso, sabemos que el color azul representa algo. Eso está por default. Algunas personas el mar, otros el cielo, otros la frescura. Pero cuando pensamos en esos tres elementos, en la mayoría de los casos pensamos en paz, pensamos en tranquilidad, pensamos en la vida. Entonces, cuando pensamos en color azul, pensamos en paz. Cuando pensamos en color azul, pensamos en
tranquilidad. Cuando pensamos en color azul, pensamos en la vida. ¿Ok? Cuando pensamos en color azul, pensamos en salud. Si pensamos en salud, muchas veces pensamos en confianza. Entonces, si pensamos en azul, pensamos en confianza. Y así es como funciona la psicología del color. Cuando nosotros se nos presenta X color, el que sea, vamos a reflejar ese color en algo que yo conozco, en algo que sé y en algo que me permitirá a mí entender de mejor forma qué es ese color. Hay colores fríos, hay colores cálidos. El color azul, por ejemplo, es un color frío. Ya nos decían hace rato, representa algo fresco. ¿Sí? También hay colores cálidos, el amarillo, el naranja, el rojo, los colores más cálidos que existen. Y los colores cálidos representan no tranquilidad, no calma, no paz. Al contrario, reflejan un poquito más de energía, representan un poquito más de pasión, representan un poquito más de vitalidad, representan más agresividad incluso. Por eso, por ejemplo, incluso tomando en cuenta los ambientes respecto a la temperatura de la ciudad, hay más accidentes, hay más peleas, hay más problemas en ambientes cálidos que en ambientes fríos. Ha habido un debate por muchísimo tiempo que se presentó con las redes sociales, ustedes lo saben, cada vez que hace mucho frío o mucho calor, existe esto de que a quién le gusta el frío, a quién le gusta el calor, y no quiero ver a los que les gusta el calor ahorita, cómo están con sus aires acondicionados a 21 grados, porque no lo soportan, y cuando sucede frío igual. Y no, el frío nada más le gusta a los gordos porque así ya no sudan. Cuestión que es verdad, se los confirmo. Pero estadísticamente, como punto para el frío, es que los colores fríos, así como los ambientes fríos, representan más tranquilidad, representan más paz, representan no peleas, no golpes, no discusiones, no problemas, a diferencia del calor. Entonces, es importante el tener esto en consideración, no solamente para la vida cotidiana, sino para la vida dentro de las marcas. Si sabemos que yo me dedico, por ejemplo, a brindar servicios médicos, yo soy un doctor de especialidad que se dedica en otorrinolaringología, ¿debo poner mi logotipo en color azul o en color rojo? ¿Qué pensarían ustedes? Si yo tengo un consultorio médico, ¿qué color me conviene más utilizar? ¿Un rojo o un azul? ¿Cuál será mejor? Díganmelo en el chat. ¿Un rojo o un azul? ¿Cuál color estará mejor para un consultorio de un médico otorrinolaringólogo? Bastante obvio, ¿no? Entonces estamos hablando de que sabiendo esto con anticipación es mucho más factible que utilicemos los colores de forma adecuada. Todos los que comentaron ahorita, por ejemplo, saben que el azul sería mejor que un rojo para este tipo de negocios. ¿Por qué? Porque desde esta perspectiva ya vimos que el rojo representa algo y el azul algo totalmente opuesto. Si fuera rojo, pensaría que me romperían un hueso ahí o que me matarían incluso, siguiendo la idea que nos dice Lalo dentro del chat. Pensamos más en sangre, pensamos más en aspectos negativos. Entonces no nos conviene tanto tener un consultorio con un logotipo, con un emblema, con algo color rojo. Y sin embargo, existe una organización súper grande a nivel mundial que su color principal, ¿saben cuál es? Entonces, estamos hablando de que a pesar de que la psicología del color nos dice una cosa, en la práctica no siempre sucede así. Existe la Cruz Roja y es una de las principales organizaciones de salud en el mundo. El rojo pensaríamos que no debería utilizarse tanto en ámbitos médicos, pero se utiliza. Y en este caso nos genera precaución, nos llama la atención y demás elementos. Nos causa, en la mayoría de los casos, miedo cuando vemos el rojo. ¿Por qué? Precisamente porque ya sabemos que la Cruz Roja, ¿cuándo aparece? ¿En qué momentos es posible que veamos a una
Cruz roja, cuando estamos en un momento de peligro, después de un accidente, después de que sucedieron distintos elementos. La Cruz Roja, exacto, en emergencias. La Cruz Roja tiene este sentido precisamente de llamar la atención para emergencias, como bien nos comentan dentro del chat Naomi. Y está bien desde ese punto de vista. Es mucho mejor cuando viene la ambulancia atrás de ti que vas manejando, que veas una Cruz Roja para que te hagas a un lado y dejes que pase. Sí. Sin embargo, ¿no sería mejor para el paciente, para el consumidor, que en lugar de ver todo en rojo, una cruz roja y todo relacionado con rojo, que viera un celeste, que viera un azul, que viera un blanco? Lo dejo a su consideración. Tal vez para el consumidor no le parece tan bien una cruz roja. Psicológicamente lo va a afectar más después del susto tras el atropello que sufrió. Entonces, tal vez sería conveniente sí que utilices tu cruz roja, super padre, para que la gente te vea y que puedas pasar y llegar más rápido al accidente. Pero una vez que estás con el paciente, quizás sería conveniente no utilizar el rojo. Es de hecho una discusión que se ha tenido durante varios años para esta organización y para otros que utilizan el rojo dentro de sus marcas, por lo que provoca. Pero a final de cuentas gana más el tema de capturar esa emergencia con el color que necesariamente el cuidado del tema psicológico del paciente cuando sucede. El principal argumento es que el paciente ya tiene esta sensación de peligro, de emergencia, entonces no se le va a incrementar. Pues, puede ser que sea así. En todo caso, en lugar de que se mantenga, tal vez sería mejor tratar de bajarlo con otros colores. Es el pensamiento de la otra postura. Bien, en todo caso, la psicología del color nos habla de estas dos tonalidades de color, los cálidos y los fríos, y en estos entran todos los colores. Ya veíamos el martes que para el color rojo, por ejemplo, que es el primer ejemplo que pusimos, se utiliza, y ya lo hemos platicado durante los últimos 2 minutos, para aspectos que tienen que ver con adrenalina, con pasión, con temas llamativos, que atraen la atención de las personas, con temas agresivos, energéticos, provocativos, muy dinámicos. Pero también es utilizado para otros aspectos. Temas como comida o bebida utilizan mucho el color rojo dentro de sus marcas, precisamente porque ayudan, número uno, a captar la atención de las personas, pero número dos, también a provocar una sensación de hambre hasta cierto punto. El color rojo nos mueve ciertos aspectos físicos, como lo es la presión sanguínea. Pensamos en sangre, nos mueve la presión sanguínea y demás elementos. Y esto provoca, a su vez, ansiedad, en algunos casos, provoca atención o incrementar la atención en otros, provoca hambre en muchos también. Y existen distintas marcas que utilizan el color rojo. Si yo les pongo esta pantalla en color rojo, seguramente se les vino a la mente alguna marca. ¿Qué marca pueden pensar o en qué marca pueden pensar, mejor dicho, cuando ven esta pantalla de color rojo? Piénsenlo solamente. Y muy probablemente una de las que pensaron se encuentra aquí. Coca-Cola, CNN, ESPN, YouTube, Canon, Honda, Toyota, KFC y demás. Entonces, estamos hablando, exactamente algo de comida rápida como McDonald's incluso, exacto. Estamos hablando de empresas que se enfocan en utilizar este color porque saben en la mayoría de los casos lo que representa. Y lo que representa, entre comillas, porque tiene muchas acepciones. El principal motivo por el cual se utiliza el color rojo es uno, llamar la atención. Pensamos, por ejemplo, que estamos en un formato presencial, y creo que yo lo había comentado en alguna clase anterior, pero lo repetimos. Pensamos que estamos en formato presencial, que no hay incluso COVID, nunca hubo, estamos en la clase super padre, dinámico y demás, y lo estamos llevando muy bien, ya estamos finalizando el cuatrimestre, y les digo, ¿saben qué, chavos? Me gusta mucho la dinámica que tenemos con ustedes. ¿Qué les parece si armamos una fiesta? Los invito a todos a mi casa, nada más que esta fiesta va a ser formal, porque ya está en noveno y es como una prefiesta de graduación.
Entonces todos tienen que ir formales. Ah, no, sí, por favor, vamos. Entonces se da el día de la fiesta, la hora, empiezan a llegar todos formales, con traje, con sus vestidos, etc. Y de repente llega Elliot y su traje es un color rojo vibrante. ¿Qué pasa ahí? Todos traen su traje negro, su traje azul marino, su traje azul, y llega Elliot con su traje color rojo. ¿Qué va a pasar cuando la gente vea que va llegando Elliot? Inmediatamente todos van a voltear a verlo, porque ese color llama la atención, atrae la atención de las personas. Y dije Elliot, pero también pudo haber sido cualquier otra persona. Pudo haber sido, por ejemplo, Naomi, que llegaba también con su vestimenta en color rojo. Y la gente, los invitados van a voltear a verlo. Entonces, en ese tipo de situaciones, en muchos casos, queremos llamar la atención. O hay personas que quieren llamar la atención. Y una de las formas de hacerlo es a través de la ropa. Y esa ropa con cierto color en específico. Entonces, si tú quieres llamar la atención, vas a utilizar ese color. Si no quieres llamar la atención, ¿qué color estaremos utilizando? Por ejemplo, si queremos pasar un poquito más desapercibidos, si no queremos que nos noten tanto, ¿qué color es el que estaremos utilizando? Básicamente, de hecho, es la ausencia de color. El negro, precisamente. El negro que es considerado como ausencia de color. Como esa ausencia de color no resalta en lo absoluto y entonces no nos van a voltear a ver, pasamos desapercibidos, no pasa nada. Y las siete personas que venían vestidos de negro, pues X, pero estos dos que venían de rojo resaltaron inmediatamente, llamaron la atención de forma inmediata desde que pusieron un pie dentro de la fiesta. Lo mismo sucede con las marcas. Hay empresas en las cuales les interesa mucho llamar la atención porque son nuevas en el mercado, porque hay mucha competencia, porque bla, 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 bla. Es el caso, por ejemplo, de CNN. CNN o CNN, que es una empresa dedicada principalmente a brindar noticias a través de televisión, es un canal de noticias en específico, empezó en Estados Unidos. Ahorita está CNN en todo el mundo. Pero particularmente en el mercado en el que empezaron, que es Estados Unidos, hay muchísimos canales de noticias. A diferencia de México, por ejemplo, que en México tenemos quizá Foro TV, tenemos Milenio y listo, no hay como que tantos. En Estados Unidos hay muchísimos canales de noticias, está el de Fox, está lo de BBC, están los noticieros de ABC, están los de NBC, están los de cada cadena tiene su propio canal específico de noticias, más los canales de noticias de cada estado, más los canales de noticias de cada ciudad. Hay muchísimos canales de noticias en Estados Unidos. Entonces, cuando tú eres una empresa que quiere resaltar entre toda esa gama de variedad de colores de canales de noticias, pues utilizarás un color que te haga resaltar. Un color como lo es el rojo, que además para el ámbito de noticias representa algo más importante todavía, como lo es el noticia, emergencia, advertencia, precaución. Si vemos un titular en color rojo dentro de la televisión en un canal de noticias, sabemos que algo está sucediendo. Algo que incluso está generando un impacto bastante grande. Porque este color rojo representa precisamente esa precaución, esa advertencia, esa llamado a la atención para que volteemos a verlo. Y si tenemos que voltear a verlo, seguramente será algo importante. Entonces, CNN precisamente se enfocó en eso para crear su logotipo, para crear todo su concepto y separarse un poquito de la competencia solamente por tema de colores. Lo mismo sucedió con ESPN en algún momento. Yahoo, por ejemplo, es un caso particular porque Yahoo, su principal color no es el rojo, su principal color es el morado. Pero conforme va cambiando el tiempo, pueden ir modificando sus colores. Yahoo inicialmente utiliza el color rojo para llamar la atención, pero después se da cuenta que no es tan necesario el uso de este color, porque en la industria en la que participaba en ese momento no era como que tuvieras que llamar la atención, no había tantos. Cambia a colores corporativos más interesantes como lo es el morado,
Ellos estaremos viendo un poquito más adelante. Otros como Nestlé, por ejemplo, hicieron algo similar. Nestlé tenía este logotipo con fondo, con ese fondo color rojo, pero que después se dan cuenta que los productos que están ofreciendo que va para el hogar, y el momento en que las mamás lo ven y demás dicen, no sé, no sé si me gusta esa marca. Y tiene un impacto negativo en la mente de las personas, porque al representar estos aspectos de agresividad, de precaución o de pasión incluso, pues no es como que algo que le quiero dar a mis hijos. Y Nestlé eventualmente, sobre todo en los últimos 20 años, ha cambiado el uso de su marca para utilizar más colores blancos, colores grises, colores celestes o azules, que representan mucho más temas de paz, de confianza y de seguridad. Entonces, poco a poco vamos cambiando. Hay otros que se enfocan más en la adrenalina, por ejemplo. La adrenalina es causada también con el color rojo. Tenemos algunos, en el caso automotriz con Mitsubishi, Toyota y Honda, pero también algunos bastante interesantes que lo relacionamos muchísimo más. Pensemos, por ejemplo, en adrenalina. Y si pensamos en adrenalina, pensamos en energía. Y si pensamos en energía, pensamos en deportes. Y si pensamos en deportes, podríamos pensar en hidratación y demás. Vamos a pensar entonces en una bebida energética. Bebida energética. ¿Y qué bebida energética viene a tu mente cuando piensas en ello? Red Bull. ¿Y de qué color es Red Bull? Color rojo. Porque representa ese tema de energía, ese tema de adrenalina. Entonces, estamos hablando de que tiene sentido esto que estamos diciendo. Los colores sí los utilizan las marcas con este sentido. Importante aclarar, no todas las marcas utilizan los colores de forma consciente. Hay algunas que los utilizan simplemente porque se parecen sus productos o son colores que le gustaron al dueño o el diseñador dijo, esto combina. ¿Ok? Pero hay otras que sí lo hacen de forma consciente. Tenemos ahora el color morado o color púrpura, como prefieren llamarlo. En este caso, el color es un poquito más orientado hacia temas de sofisticación, de misterio, incluso de riqueza, de realeza y de elegancia. Muy relacionado también con temas espirituales y de nostalgia. El morado no se utiliza tanto como otros colores, pero cuando se usa son aspectos muy específicos. Ya lo mencionaba hace rato, por ejemplo, en el caso de Yahoo. Yahoo utilizaba ese color rojo en sus inicios y lo que quería mostrar era precisamente una separación de los demás y una energía más grande. Pero conforme va creciendo y está encontrando un nicho de mercado en particular, cambia su color a morado, que le da un poquito más de sofisticación, que le permite convertirse en una marca distinta. Hay empresas como Liverpool, por ejemplo, que en algún momento de su historia utilizaron mucho este color, en este caso el morado o naranja, o con amarillo, dorado. Pero conforme va pasando el tiempo, como se lo decía también hace rato, puede ser que cambien esa ideología para representar aspectos distintos. Y en la actualidad vemos que Liverpool es más sobre aspectos o sobre colores rosados. En cambio, Suburbia, por ejemplo, sí se quedó con ese morado. Suburbia pertenece a los mismos dueños de Liverpool. Y entonces ya nos podemos dar una idea un poquito más clara de la diferencia. Liverpool yo estaba utilizando color morado, pero ya compré a esta otra empresa que ya utiliza color morado. No quiero que sean iguales, quiero tener una diferenciación más clara. Entonces voy a dejar el morado ya y me traigo otro color para acá. Empresas como Cadbury, no sé si han comido, por ejemplo, un chocolate Cadbury, que son bastante distintos de los chocolates, digamos, más comerciales. Una barra de chocolate Cadbury, que tampoco es como que sea tan caro, pero simplemente al ver el empaque y ver este logotipo, te brinda algo distinto que si ves a un lado un chocolate Carlos V o si ves un Snickers. Un Snickers que es mucho más urbano, mucho más conocido también y demás. Un Carlos V que es más clásico, está ahí, tiene un rey. Pero el Cadbury tiene empaques mucho más
digámoslo así, mucho más minimalistas, que no tiene tantos colores y demás, sino que se enfocan un poquito más en la calidad del producto. Y el morado precisamente habla de esa calidad, un poquito de sofisticación. No cualquiera se va a comer un chocolate Cadbury. Por ende, tampoco la imagen de mi chocolate va a ser igual que los demás. Pasamos después a tonos azules. Cuando hablamos del azul nos referimos desde el celeste hasta los azules marinos. Y este, como ya lo veíamos previamente, es el color más utilizado en las marcas, porque es el color favorito de la gente. Se utiliza sobre todo en empresas de salud y tecnología porque se relaciona mucho con la juventud, con la sociedad. Y para muestra simplemente piensa en alguna red social y seguramente tendrá el color azul. ¿Qué representa este color? Confianza, seguridad, responsabilidad, dependencia. Ya lo veíamos hace rato cuando les hablaba al principio de que pensaran en un color. Y pensaban en el azul, orientándolo hacia temas como el mar, hacia temas como el cielo, hacia temas que nos generan confianza, seguridad, incluso paz. Eso es el azul. ¿Necesitamos leer esto que tenemos en pantalla para saberlo? No, simplemente fue pensar un poquito. Porque no es como que alguien creó esto y de repente ya todos tienen que saber. No, lo tenemos preconfigurado por los contextos en que vivimos. El azul entonces se utiliza muchísimo, como ya se lo decía, en temas de tecnología y en temas relacionados a esta. Muchísimas de las empresas de este giro o de esta industria lo utilizan. Samsung, HP, General Electric, Intel, EA, IBM, Facebook, Twitter, Flickr, LinkedIn, Vimeo, Windows, etc. Estamos hablando de una gran cantidad de organizaciones de tecnología que utilizan estos colores. Pero no solamente se centra en la tecnología, hay muchas otras áreas donde también se participa. En el área de comida no es tan utilizado, pero también tiene un impacto. Por ejemplo, Danone, Oreo. En temas automotrices casi no se utiliza, pero sigue habiendo empresas que lo hacen, como Ford, como General Motors, y quieren precisamente reflejar esta confianza en el usuario. Volkswagen es otra de ellas. Volkswagen es un caso especial, por ejemplo. Ustedes saben, o la mayoría sabe, que Volkswagen fue creado por ahí de Segunda Guerra Mundial, precisamente cuando estaba todo este conflicto entre Alemania y todo lo que sucedía con este personaje infame de la historia, Adolf Hitler y demás. Entonces manda a hacer automóviles y se crea Volkswagen, básicamente para el ejército nazi y para los seguidores de Hitler. Pero después termina la Segunda Guerra Mundial, pasa lo que pasó con todo este contexto, y la empresa sigue existiendo, pero la empresa ya no quiere sentirse relacionada a esos elementos, a esos tiempos, obviamente. ¿Qué es lo que hace entonces? Buscan hacer toda una reingeniería de marca para que la gente cuando vea Volkswagen no piense en nazis, no piense en todo lo que sucedió con los judíos, no piense en todo el conflicto generado en aquel entonces, sino que piense un poquito más en seguridad, que piense más en confianza, que sepan que tiene responsabilidad. Y por ende su logotipo se torna en color azul, que sigue hasta la actualidad. Seguimos después con otras marcas, o bueno, con otros colores como lo es el verde, y el verde un poquito más enfocado hacia temas naturales, hacia temas orientados hacia aspectos orgánicos, hacia la vida, hacia la juventud, hacia la libertad, pero también hacia aspectos como el dinero, integrándolo hacia la abundancia, la riqueza, el prestigio incluso. Entonces, por una parte pensamos en cuestiones naturales, cuestiones que nos brindan hasta paz o serenidad, y por otro, cuestiones orientadas hacia el tema monetario, hacia el tema del dinero. El verde utilizado en distintos productos, ya hemos platicado de algunos de ellos, y tiene esta versatilidad tan amplia, estos dos puntos de vista, que incluso nos permite apreciarlo dentro de las marcas que lo utilizan. Puede ser una marca orientada hacia animales, como Animal Planet, o hacia temas un poquito más relacionados con la agricultura, como John Deere,
pero después pasamos por completo a otra gama o a otro sentido, como lo es una cafetería, como Starbucks, o hacia marcas también de renombre, de prestigio y caras, como lo es Lacoste. Pero al mismo tiempo nos podemos ir hacia aspectos mucho más sencillos, como lo es el uso de unas pastillas para el aliento, Tic Tac, o en tecnología como Android. Entonces, esta es una de las marcas más versátiles. Si bien está apegado hacia temas de riqueza y hacia temas de la naturaleza, no necesariamente se quedan en esos dos, sino que son bastante amplios. Subway, por ejemplo, que utiliza bastante su color verde, lo orienta así en la naturaleza, porque cuando vas a comprar un sub, invariablemente te van a ofrecer usar lechuga, usar tomate, usar una serie de vegetales que en otros restaurantes, en otras organizaciones, tal vez ni siquiera vas a encontrar. Whole Foods, una empresa de Estados Unidos que se dedica también a la venta de productos comestibles, principalmente es como si fuera un mercado, como si fuera un supermercado, pero la mayoría de sus productos son orgánicos. Entonces, venden lechuga, pero es lechuga orgánica. Venden tomate, pero es tomate orgánico. Y está muy centrado en temas naturales, por ende el color. Así entonces, diferentes empresas se orientan a través de este a lo que quieren mostrar. El amarillo, que puede ser para aspectos positivos o negativos, llama la atención y resalta fácilmente en ciertos contextos. Recordarán, por ejemplo, que existen marcatextos y normalmente es un color amarillo. Y tiene una asemejación bastante parecida al rojo, porque los dos son colores cálidos. Representan sensaciones opuestas en algunos momentos. Por ejemplo, el amarillo nos representa la luz, el día, el sol, felicidad, brillantez, pero al mismo tiempo puede representar cobardía, enfermedad, precaución. El amarillo es uno de esos tonos que te puede ir muy bien si lo utilizas de forma adecuada, pero también te puede destruir por completo tu imagen empresarial si es que no lo haces bien. No queremos que nos asocien con una empresa que pone enfermedades o que tiene enfermedad dentro de su imagen. Pero sí nos interesaría la positividad, la creatividad, la motivación o la luz que representa nuestra organización. Entonces, hay que saber utilizarlo, no tanto porque alguien nos lo diga, sino con sentido común. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos al respecto. ¿Qué marcas utilizan el color amarillo? Pues aquí tenemos un listado interesante, bastante variado también. Tenemos desde empresas de comida, como lo es McDonald's, que al igual que el rojo, el amarillo nos ayuda a tener un sentimiento de hambre, pero también algunas otras, como lo es Ferrari, una empresa automotriz, Post-it o DHL. Estamos hablando de muy distintas orientaciones. Por ejemplo, el logotipo de Batman que tenemos ahí debajo de la M de McDonald's, que trata de orientarse un poquito más hacia la motivación. Batman es un superhéroe, pero que de hecho no es tan súper, solamente tiene mucho dinero y es un punto en el cual una persona real podría llegar a ser eventualmente. A diferencia de los demás superhéroes que sí nacieron con superpoderes y demás, este no. Entonces, es un personaje que parece más alcanzable que los demás para la persona común. Quiero motivarte a través de ese personaje, entonces voy a utilizar el amarillo como uno de sus principales elementos y eso te va a ayudar a ti a relacionarlo con esa motivación para alcanzar a ser alguien tan bueno como lo es Batman, este personaje. Otros como DHL que utilizan una combinación con rojo. Y en este caso, esta combinación con rojo nos habla de la precaución que tienen, por eso el color rojo, la precaución que tienen con los pedidos y por ende también, como lo veíamos hace un rato en el color amarillo, este aspecto de inteligencia de la organización dentro de su recorrido, dentro de las entregas que realiza DHL. Entonces, inconscientemente ya tenemos preconfigurado este aspecto. DHL rojo quiere decir que utiliza o que hace temas precautivos o precautorios, mejor dicho, dentro de sus instalaciones. Son muy cuidadosos.
y además el amarillo me habla de esa inteligencia. Entonces, lo mismo sucede con otros colores. El naranja, que nos habla de vitalidad, diversión, alegría, exuberancia, parecido a los rojos, parecido a los amarillos. Y en este caso es mucho menos utilizado que los anteriores. De hecho, los colores más utilizados, ya lo habíamos visto antes, son los primarios. Azul, amarillo, rojo. Después de estos tres están los secundarios, que decíamos que se trata de naranja, verde y morado. Pero siempre estos tres van a ser menos utilizados que estos otros. Posteriormente tenemos otras tonalidades como los cafés, que los cafés van un poquito más orientados hacia temas naturales, también parecido a los verdes, temas de tierra, incluso temas de simplicidad y durabilidad. Empresas u organizaciones que precisamente se enfocan en temas naturales utilizan este color. Aunque hay que usarlo con cuidado porque en muchas ocasiones puede provocar que la gente piense en suciedad. El color café se utiliza en distintas marcas, pero casi siempre los que utilizan color café es porque sus productos tienen color café, como M&M's. ¿Qué vende M&M's? Chocolates. ¿Y qué color es el chocolate? Café. Café, café oscuro, incluso llegando a negro, pero principalmente café. Gloria Jeans Coffees, que vende esa empresa, café. Pero tenemos otros donde es un poquito diferente, por ejemplo, Cotton, eso que tenemos entre Louis Vuitton y M&M's. Cotton, que se enfoca en la creación de materias basadas precisamente en el algodón, utiliza el color café dentro de su logotipo para mostrar este tema natural que tienen. Viene de la naturaleza, el algodón, y queremos que se quede así. O Cracker Barrel, que trata de mostrar una organización que sigue basándose en la temática de hace 20, 30, 50, 80 años, donde las ciudades en Estados Unidos eran un poquito más relacionadas con el countryside o con pueblos que no eran ciudades tan desarrolladas y por ende lo que se notaba más eran colores sepia, colores cafés. ¿Ok? Tenemos otros como el negro, que nos habla de prestigio, valor, eternidad y sofisticación. El negro, representa básicamente la ausencia de color. Si no tenemos color, tampoco deberíamos tener una tonalidad ni fría ni caliente. Entonces, ignoren el solecito que está por ahí. Nos habla de prestigio, de sofisticación, de temas clásicos. Y muchas empresas, sobre todo de moda, utilizan este color. Gucci, Chanel, Prada. Pero también otras organizaciones lo prefirieron. No necesariamente porque quieren verse sofisticados o algo así, sino más bien porque pues en el tiempo en que fueron creados no se utilizaba tanto el color. Como Sony, como Adidas. Hay empresas que utilizan este color como secundario, otras como color primario. Por ejemplo, Puma es más reconocido por utilizar su marca con colores rojos o naranjas. Sin embargo, en ciertas ocasiones se utilizan también los grises oscuros y los negros. O Adidas, que principalmente se enfoca en colores negros y blancos, pero también utiliza otros colores para ciertos productos. Un caso muy interesante es el de Apple, que tenemos aquí en pantalla. Apple en los 90s, los 80s, esas dos décadas, no utilizaba colores negros ni colores blancos como en la actualidad. Apple era una empresa que utilizaba muchos colores. Seguramente han visto este color, este logotipo o este símbolo de la manzana mordida, pero que está en colores, una bandera de colores. En ese tiempo así era, porque para los creadores de la marca en ese momento querían enfocarse un poquito más en la creatividad, en la diversificación, en todo lo que representaba la marca. Conforme va creciendo la empresa y ya a principios de los 2000 es cuando están creando otros productos, ingresan el iPod al mercado, ingresan el iPhone un poquito después y demás elementos, pues dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero que la gente nos vea como una empresa muy colorida. Ya no quiero que nos vean como una empresa de niños, porque también se enfocaba mucho en eso. Si tiene muchos colores, es empresa para niños. No, lo que quiero es que me vean como una marca que puede ir hacia los adultos, hacia los ejecutivos principalmente, al menos en ese entonces. Pero también para todos, desde un sentido de vista de sofisticación,
de calidad. Y fue entonces cuando se hace una reestructuración de la marca y esa manzanita que era de colores pasa a ser en color negro o pasa a ser en blanco o pasa a tener ciertas tonalidades grisáceas o plateadas. Precisamente por este cambio. Les decía hace un rato, hay marcas que nacen de cierto color por X circunstancia y así se quedan toda la vida. Hay otras que nacen de una forma y conforme van entendiendo el mercado y van entendiendo la psicología de los colores y de los símbolos, se va modificando para que sea más adecuado a lo que representa. El blanco es algo muy parecido al negro, de hecho, son totalmente opuestos, pero son parecidos respecto a lo que significan. Nos habla también un poquito de nobleza, de sofisticación, pero sobre todo de pureza, de limpieza, de suavidad. Estamos hablando de que en este caso es súper utilizado en temas de salud, por ejemplo. ¿Qué marcas utilizan el color blanco? Casi todas, porque casi siempre tienen la necesidad de utilizarlo de alguna manera. Sin embargo, hay algunas que lo utilizan desde cero. Por ejemplo, Tesla utiliza el color blanco dentro de su logotipo, no como el color que más se nota, sino como el color específico de su símbolo y de sus letras, con un fondo en otro color distinto, similar a North Face o similar a Cotton. Los tres utilizan específicamente el color blanco en su logo original. A diferencia, lo repito, de otros. Digamos, por ejemplo, no sé, cualquiera, Samsung. Samsung, que tiene su logotipo en color azul, pero cuando van a ponerlo dentro de un fondo que ya es azul o que es color negro, pues tienen que cambiarlo a blanco. Tienen que. No nacieron en color blanco. En cambio, estas tres marcas que les digo en la parte de abajo, sí nacieron en color blanco, solamente que con un fondo distinto. Y en este caso la combinación es diferente para cada uno de ellos. Tesla con un color rojo de fondo, pero un color rojo un poquito más oscuro, más pegándole un color vino, un color guinda. The North Face, que es un color rojo más vibrante, y Cotton, que utiliza, como ya lo veíamos hace rato, cafés o grises más relacionados con la tierra. Entonces, por ejemplo, el caso de Cotton es interesante porque, como lo veíamos hace rato, utiliza un color café que está orientado hacia la tierra, hacia lo natural. Pero a la vez pongo un color blanco porque esto quiere decir que a pesar de que estoy relacionado con la tierra, soy una empresa limpia, sin suciedad. ¿Me explico? Entonces, cada color representa un elemento distinto. Bien, sabiendo esto que acabamos de ver el día de hoy y tomando en cuenta también una infografía que les publiqué el día de ayer sobre la psicología del color, vamos a hacer una breve actividad. No la vamos a concluir el día de hoy porque se nos está acabando el tiempo, pero más o menos podemos tener una idea. Van a elegir una combinación de colores para cada una de las ideas de negocio que tenemos aquí listadas y tienen que justificarme su respuesta. Hay que mencionar también qué colores no usaríamos. Entonces, qué colores sí y qué colores no para cada uno de estos 5 puntos. Una veterinaria, un restaurante de comida rápida, un lugar para videojuegos, una universidad y un banco. Vamos a hacer un ejemplo rápido con la veterinaria. Si yo tengo una veterinaria, antes de pensar en colores, ¿qué cosas quiero mostrar? ¿Qué cosas quiero que la gente piense de mi veterinaria? ¿Qué emociones o qué sensaciones quiero que la gente sienta cuando vea mi veterinaria o cuando vea mi marca o mi eslogan? ¿Qué quiero reflejar en ellos? Nos dice Dulce que confianza, bien. ¿Qué otra cosa quiero representar con mi veterinaria? Puede ser que mi veterinario sea para grandes especies, para medianas, para pequeñas animales de compañía. Quiero reflejar responsabilidad, nos dice Estrella, calidad, profesionalidad, nos dice Leo. Amor incluso, nos comenta Maritza, bien. Lo mismo Antonio, ok. Entonces, a partir de esos elementos que yo quiero mostrar con la marca o con mi eslogan o con mi símbolo, con mi imagen, ¿qué colores combinan mejor? ¿Qué colores yo quiero utilizar para mi veterinaria? ¿Qué color combina más con esto que quiero mostrar? Levantando la mano, por favor. ¿Qué colores
consideran que sería bueno utilizar para una veterinaria? Levantando la mano. ¿Qué colores serían adecuados para una veterinaria? ¿Un color negro será adecuado? ¿Un color azul, amarillo, verde? A ver, Fernanda. Un verde porque refleja relajación. Ok, un verde porque nos orienta un poquito a una emoción de relajación. Podría ser, el verde incluso representa otros elementos también que nos podrían ayudar. Ibarra. También diría que un verde, pero porque también representa la naturaleza. Ok, muy bien, gracias Ibarra, precisamente. Entonces, si hablamos de relajación y temas de naturaleza, ¿esos dos puntos combinan con una veterinaria? ¿Sí o no? Sí, sí pueden combinar. Entonces, dentro de mi veterinaria, yo podría considerar utilizar el color verde. Y ese color verde lo podría usar combinado con otros colores. Quizá con un blanco, quizá con un azul, quizá con un rojo. Por ejemplo, ¿sería adecuado utilizar el color amarillo para una veterinaria? ¿Sería adecuado? ¿Sería una buena idea utilizar el color amarillo para una veterinaria? ¿Sí o no? ¿Qué representa el color amarillo? Vamos a recordarlo rápidamente. Amarillo. ¿Qué representa el color amarillo? Entonces, ¿sería bueno o no sería bueno? Dulce nos dice que sí, Maritza también, porque habla de alegría. Sin embargo, también puede representar cobardía, enfermedad y precaución. Entonces, ¿alguno de estos tres elementos en específico, cobardía, enfermedad o precaución, podrían afectarme cuando yo soy una clínica veterinaria? Si bien el amarillo refleja, sí, alegría y sí, calidez, el hecho de que exprese enfermedad me va a impactar de forma negativa dentro de una clínica. Entonces, si por ejemplo dentro de mi veterinaria las instalaciones tienen paredes amarillas, no es como que tan buena idea. Puede transmitir al cliente precisamente, y esto es lo que estamos hablando, una sensación de enfermedad. No necesariamente de que yo me sienta enfermo, sino de que inconscientemente yo ya sé que este lugar como que no es tan bueno. Me refleja como que enfermedad. No sé si les ha pasado eso de que de repente están en un lugar y no se sienten a gusto y no saben por qué. Sienten como que un ambiente que no está tan padre. En muchas ocasiones esa sensación que tienen es precisamente por los colores que se utilizan. Entonces, amarillo para una clínica veterinaria no es una buena idea. Colores verdes, sí. Colores blancos, sí. Celestes, podría ser. Café, ¿el color café será bueno? Depende, en algunos casos y en otros no. Ya platicaremos de eso con un poquito más de detalle el día de mañana. Pero en todo caso, vayan checando esa infografía que tiene en Classroom. Se los puse el día de ayer. Descárguenla y vayan leyéndola. Es un pequeñito resumen de las principales emociones que provoca cada color. Bien, vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego.